que aquellas personas no eran inmaculadas, ¿no? Renio Tolina, un Rómulo Betancourt, gente de la familia Mendoza, gente de la familia Capriles. Estoy convencido de que todas las personas tenemos algo de líderes. En Líderes Hablando de Liderazgo tengo a un amigo de verdad, de estos panas con los que hicimos cosas buenas y malas, con las que de alguna u otra manera aprendimos cosas juntos. Se llama Ernesto Marval Muñoz, el hijo mayor de Lícita, mujer a que amo, mujer que quiero enormemente. Es el hermano de mi compadre Juan José Marval Muñoz. Y probablemente Ernesto no sepa esto. Probablemente Ernesto, esto se lo voy a decir por primera vez. Yo lo voy a traer a la sala para decírselo por primera vez aquí en... Yo empecé a admirar a Ernesto antes de conocerlo físicamente. En el año 1987, cuando me fui a San Cristóbal, su hermano, mi compadre Juan José, a quien honro en esta conversación nuevamente, me hablaba de su hermano mayor, que estaba en México estudiando ciencias políticas en la UNAM. Y Juan siempre me habló de su hermano mayor como un tipo grande, como un tipo sabio, como un tipo culto, como un tipo que además había fungido en el rol de papá muchas veces después de la separación de Lícita y tu padre. Y desde allí yo empecé a admirar a Ernesto. Después tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y después la vida nos acercó y trabajamos juntos, nos asociamos en cosas, vivimos el mundo universitario, además rumbeamos mucho, hicimos cosas divertidas, estuvimos en la Cámara Junior juntos, creamos la Cámara Junior de San Cristóbal, de quien él lideró y fue el primer presidente del capítulo San Cristóbal. Y por ahí anduvimos andando la vida. Pero cuando yo hago la introducción y el preámbulo por la canción de Qué Callada Manera, porque es que su liderazgo pareciera callado, pero él tiene sus maneras. Este hombre conoce, y ya él nos dirá el número, pero estoy seguro que más de 40 o 50 países. Ha trabajado con nacionalidades inimaginables, ha llegado a localidades inimaginables, desde la OIT, desde la ORIT y hoy desde la CMI. Ernesto es de esos hombres con los cuales puedes hablar y esta conversación pudiera durar hasta mañana y seguramente nos divertiríamos. Además fue el creador de una empresa en San Cristóbal en el área de recursos humanos que se llamaba Activos Humanos, nombre que a mí me encantó durante mucho tiempo. Así que hoy, amigo mío, querido mío, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí, gracias por estar en Líderes Hablando de Liderazgo, pero sobre todo gracias por tu amistad y por tu cariño. Bienvenido. Amancio, muchísimas gracias por esas palabras de introducción iniciales, bastante elocuentes para mí. Muchísimas gracias, aquí estamos, con mucho gusto, agradeciéndote también tu espacio y valorando muchísimo el esfuerzo que haces, comunicando cosas nuevas para la gente que tanto lo necesita. Por acá estamos, Amancio. Ernesto, esto comienza con una pregunta que te dejó el invitado anterior, en este caso fue Pedro Spam desde España, de Granada. Pedro te pregunta lo siguiente: si tuvieras que elegir en una organización empresarial entre ser jefe y ser líder, ¿qué elige y por qué esa elección? Bueno, agradecer la pregunta, por supuesto, y compartirte que elegiría ser jefe, pero no ser jefe solo porque se te impone, porque llenas un perfil y se te coloca en una posición de una organización, no necesariamente una empresa, por supuesto, con afanes y fines de lucro, sino en una organización. Y lo digo porque ser jefe te da la oportunidad
de ser líder. Entonces, a partir de esa jefatura de comandar una organización, creo yo, se comienza a ampliar, se comienza a ejercer ciertas posiciones, cierta toma de decisiones, y cuando comienzas a hacerlo con el equipo, cuando comienzas a involucrar a tu gente, entonces ahí comienzas a ser líder, de tal forma que ser jefe te da la oportunidad de tener el desafío de llegar a ser líder. Y te pregunto, tú has estado y conoces el mundo sindical latinoamericano y mundial además. A mí se me olvidó mencionar que este hombre fue a dejar semillas en Noruega. Sí. Allá está Lars Ernesto. Así es. Tiene un hijo en Noruega. Entonces, tú conoces el mundo y el mundo sindical. ¿El mundo sindical es un mundo de jefes o de líderes? Mira, en principio algunas precisiones, Amancio. Cuando opté por estudiar ciencia política, era porque tenía muchas inquietudes. Entonces, inquietudes referidas a la posibilidad de hacer algo para que el mundo no fuera como lo era entonces, pero además, ¿verdad? También para estudiar y analizar las relaciones de poder que se dan en todas partes. Yo esto de liderazgo lo concibo como que todos tenemos una cuota de liderazgo, ¿no? Desde nuestra infancia, mis compañeros en la infancia, mis compañeros en la primaria, la secundaria, luego la universidad, y así fuimos avanzando hasta llegar a estos momentos, a estos espacios en los cuales ya uno se ha desempeñado profesionalmente. Al decirte esto, te digo que el sindicalismo ejerce un rol bastante interesante, bastante vertebral en la relación capital-trabajo de nuestro tiempo, porque esa relación tradicionalmente es antagónica entre el capital y el trabajo, y es necesario, digamos, la intervención del Estado para que esa relación sea más fluida, para que esa relación sea más equitativa, más justa. Entonces, el rol del sindicalismo es actuar en ese espacio para hacer de ese diálogo social un diálogo justo, un diálogo donde se escuchen las partes, porque todas las partes intervienen en el proceso de producción. Entonces, eso hace que haya ese tipo de justicia, digamos, en medio de esta relación que, como te digo, antagónicamente, siempre ha sido antagónica desde la revolución industrial para acá. ¿Qué es lo que más te gusta de mirar las relaciones de poder? ¿Qué placer le consigues a mirar esto? ¿Y qué miras además? Amancio, digamos, la política es el espacio donde se toman las grandes decisiones. Y la política es esa especie de ir y venir de actores con cuotas de poder que le son heredadas, que le son cedidas, que se consiguen, ¿verdad?, en el ambiente, que se consiguen a lo largo del tiempo, que las genera el conocimiento, la información, el dinero, en fin, diferentes fuentes que generan cuotas de poder. Y entonces estos poderes confrontados, bueno, siempre trae, digamos, ganadores, perdedores, y la ciencia política o el afán inicial que me motivó a esto era, aunque no lo tenía tan claro entonces, era analizar el porqué de esa confrontación y que en medio de ella hubiesen la menor, digamos, daño colateral posible, ¿verdad? Para hacer entonces un mundo más vivible, ¿verdad? Una sociedad más humana, más acorde con las aspiraciones de la gente, ¿no? ¿Y cómo se concibe, cómo se ve el liderazgo desde el poder? Y fíjate que estamos ahorita en un contexto mundial, y me refiero particularmente al caso Ucrania-Rusia, donde, bueno, estamos en una lucha de poderes importantísimo. Y si volteamos la mirada y nos enfocamos en los líderes de cada uno de los bandos, bueno,
pareciera que la relación de poder es asimétrica, ¿ok? Desde el punto de vista. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo lo traduces tú? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en principio la geopolítica en este momento es muy interesante. No solamente existe el país A o afectado sus intereses o la posibilidad de que sus intereses fueran afectados y decidió dar un paso adelante y abordar el otro. Eso fue lo que sucedió. Y aquel que tenía ideas, digamos, tenía algún tipo de romance con el otro bloque, el actor B, eh, estaba en esta situación cuando se vio abordado y entonces se da esta confrontación. Es un poco difícil hablar como dos unidades, A y B solamente, porque en torno a ellas, Amancio, y las personas que nos están escuchando y viendo, podrán entender que existen otros actores, ¿verdad? Hay actores en torno al actor A y en torno al actor B que vaya, pueden hacer que esto se desencadene en una cuestión de dimensiones mayores. Ese es el temor que hay a nivel global, ¿verdad? En esta confrontación en este momento. Digamos que tanto el uno como el otro, creyéndose con la razón, actúan de esta manera. Ahora bien, no hay nada mejor que dialogar, que conversar con diálogos efectivos de cumplimiento real para evitar este tipo de confrontaciones. ¿Verdad? Llegar a esta situación que nadie espera, como lo es que un país se vaya sobre otro porque cree que sus intereses están siendo afectados. Y atención, son muchos los intereses y muchos los otros actores de los que hablo que están involucrados en esta confrontación. Vale, pero te lo voy a poner más sencillo, más con manzanas y peras. Sí. Hay opiniones donde dicen, bueno, aquí hay un actor A que tiene poder económico y militar y otro que lo victimizan, ¿ok? Que es el actor B, que lo que tiene es liderazgo, que ha movido a la gente, que convence a la gente. Entonces hablan de la caída de la moral de los del actor A, pero de la moral alta de los del actor B. Y pareciera que ahí está el juego del poder versus el liderazgo versus el poder en este sentido. ¿Tú compartes esta mirada? ¿Tú sientes que esto está así? ¿Los actores están haciendo lo que deben en términos de poder y liderazgo o de liderazgo en sí mismo? Cada uno de ellos responde a sus intereses. Nosotros podemos coincidir con los intereses de uno, con los intereses del otro, indistinto esto, pero la situación es que cada uno de ellos está respondiendo a sus propios intereses. Ahora, atención, Amancio. Si tú escucharas y vieras la información y las noticias que salen, no en Occidente, sino en la otra parte del mundo, dirías, bueno, es diferente a como lo está planteando Amancio en esta tarde desde Santiago de Chile. O sea, a donde vamos es que tenemos que tener mucho cuidado para no ser, digamos, no digamos víctimas, sino para no ser como dejarnos llevar por lo que los medios de comunicación, que también juegan un rol importante en conflictos de esta naturaleza, tienen. Entonces, nosotros no sabemos si en verdad la moral de uno está decayendo, si el liderazgo del otro es tal. O sea, vaya, todos tenemos nuestro corazoncito en este tema, pero te puedo decir que hay que escuchar todos los puntos de vista para poderse formar ideas o criterios lo más técnicos posibles en esto, lo más neutrales en esto para poder emitir puntos de vista científicos, objetivos respecto a lo que está pasando. Y eso es muy, pero muy difícil lograrlo. Siempre hay la inclinación hacia uno o hacia el otro en este tipo de situaciones. Ernesto, tú fuiste líder en tu adolescencia. Estabas en el club de lectura, en el centro de estudiantes que se llamaba en el colegio, o eras más bien de los comelibros. Nosotros le decíamos los nerds.
¿En qué grupo estabas? Sí, mira, tuve la oportunidad de formarme en mi infancia y en mi adolescencia, en mi bachillerato en la ciudad de San Cristóbal. Y como yo te dije al principio, de alguna forma todos tenemos una cuota de liderazgo por dentro y ese liderazgo aflora, es mi pensar, aflora cuando es necesario. De tal forma que tanto en la, digamos, adolescencia sobre todo, sí, en alguna ocasión debí jugar roles de liderazgo cuando esto fue necesario. Y evidentemente sí lo jugué, los tuve que jugar frente a las estructuras convencionales de entonces, el centro de estudiantes, el centro bolivariano en el Liceo Simón Bolívar de la ciudad de San Cristóbal. Y además Allí se fueron. ¿Cómo? Era el liceo más políticamente activo, por llamarlo de alguna u otra manera, el que más reclamaba, por lo menos en los Sí, tiempos que yo me acerqué a hacer. sí, así es. Era un espacio donde los estudiantes, yo estudié humanidades que existía entonces. Yo recuerdo que allí había influencia, ¿no?, de las estructuras políticas externas, Sí. no internas de la institución. Y yo recuerdo que nosotros abogábamos porque se respetaran los espacios de nuestros propios para estudiar, para tomar nuestras propias decisiones. Pero era muy difícil lograr esto porque siempre actores internos, agentes internos, recibían formación o estaban conectados con los tradicionales partidos políticos de entonces en el país, ¿no? Con las, digamos, agrupaciones de la juventud o estudiantiles de estas estructuras políticas de aquel entonces, ¿verdad? Y como te decía, sí, jugué un liderazgo. Por ejemplo, yo recuerdo haber sido el presidente del Centro Bolivariano en el año de 1983, que fue el año del natalicio de Simón Bolívar. Y aquello no parábamos, o sea, era impresionante, que fue el año de mi graduación como bachiller. O sea, nosotros teníamos que ser muy creativos para hacer de aquel año un acontecimiento, digamos, en torno a la figura del Libertador, por supuesto, y recuerdo que junto con mis compañeros siempre nos inclinamos porque no recordar de esa manera novelesca Bolívar con todo lo que fue, sino que para entonces traerlo a aquel momento, ¿no? A principios de la década de los 80 en la Venezuela aquella y ponerlo, hacerlo como más humano, a aquel Bolívar endiosado que teníamos como referente siempre en nuestra vida de estudiantes. De los próceres nuestros, Venezuela, digo, ¿cuál es tu referente más allá de Bolívar? Porque si hago esta pregunta, normalmente nos vamos por Bolívar. Pero aparte de Bolívar, ¿cuál otros referentes de nuestros próceres o de nuestros líderes de esa Venezuela de los 50, de los 40, de los 30, son tus referentes? Porque sé que tienes algunos. Mira, en Venezuela, digamos que los momentos históricos del país, bueno, vamos a hablar del más estudiado, del más desarrollado, que es el proceso de independencia. Yo me inclinaría por un Francisco de Miranda, que por cierto hoy es el día 28 de marzo, es el día del natalicio de Francisco de Miranda, que es en realidad es un venezolano universal. Fue un venezolano universal, quiero decir, participó en los grandes acontecimientos de su época a nivel global, a nivel universal. Pero bueno, ya venidos más acá, tenemos también, y entrados en el siglo XX, hay liderazgos, varios de ellos, ¿no? Digamos, para precisar, para ubicarnos más en el tiempo de la segunda mitad del siglo XX. Te puedo hablar de gente de medios, por ejemplo, de un Renio Tolina, te puedo hablar gente de la política, ¿no? Como, por ejemplo, un Rómulo Betancourt, te puedo hablar también de gente del mundo de la Venezuela que se gestó entonces, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI, claro. Y hablar de gente del mundo empresarial como los titanes de la industria venezolana, gente de la familia Mendoza, gente de la familia Capriles, todo este tipo
de empresarios que contribuyeron junto con la gente, digamos, del mundo de la política, junto con la gente de los medios y con los y las venezolanas de entonces a formar el país que de alguna forma llegó digamos, a las primeras décadas de este siglo, del siglo XXI, y después pues sucedió todo lo que, el proceso de cambios, ¿no? que se han venido sucediendo entonces. He de decirte, Amancio, es muy importante esto, que aquellas personas no eran inmaculadas, ¿no? Te he nombrado 3 o 4 de ellos, pero por supuesto también ellos tienen sus cuotas de equivocaciones, porque digamos que llegaron el proceso de construcción de ese país que sucedió entonces, ese país que ya no es, no se hizo con todas las, digamos, que podemos llegar a idealizar, pero sí tenía grandes debilidades, ¿verdad? Muchas debilidades que fueron al traste lo que llevó a la Venezuela de ahora, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y una de las cosas que de algún tiempo para acá vengo practicando es que yo comienzo a admirar conducta más que personajes. Y prefiero modelar algunas conductas sin idealizar a los personajes. Porque luego entonces nos caemos en estas decepciones de haber elevado a la altura de a un personaje y luego comete una trastada que tú dices, ¿dónde estaba yo? Que no lo vi. Y efectivamente es porque somos seres humanos y todos estamos expensas a equivocarnos y a cometer un error por acción o por omisión, ¿no? Y por desconocimiento o por descontrol o por mal manejo de nuestro mundo interno, ¿no? Ernesto, aquí hay una pregunta que es la del $1.000.000. Y la pregunta del $1.000.000 dice, ¿qué hace rentable tu liderazgo? Mira, es un poco, en principio, como te digo, digamos que todos tenemos una caracterización, todos tenemos una cuota de liderazgo por dentro que se activa en las coyunturas que se debe activar para salir adelante frente a procesos, etcétera. De tal manera que no me autodefino como un líder de sí, pero, y me cuesta, ¿no? Tratar de monetizar el ejercicio de ciertos roles protagónicos que uno ha tenido que jugar. Pero yo creo que si hay que buscarle un resultado y que el mismo haya sido positivo, yo me atrevería a decir que en el bienestar de, es decir, haber logrado ciertas situaciones en el ámbito latinoamericano que ha hecho que esta región sea un poco mejor de lo que era antes de que interviniera Ernesto junto con otras personas, porque esto no es un tema de mi persona solamente. Yo he trabajado acompañado por líderes, ¿no? Y por otras personas que juntos se ha hecho equipo y se ha logrado intervenir para que el mundo le sea menos cruel o menos difícil a muchas de estas personas, particularmente al mundo del trabajo, al mundo de los y las trabajadoras en la región. Fíjate que, Ernesto, tú, primero te agradezco la respuesta, pero además me metes en un tema que a mí me llama la atención, porque me ha ocurrido varias veces en esta serie de entrevistas que ya van más de 50. Probablemente esta es la número 52. Es decir, un año completo haciendo semanalmente estos encuentros, aunque he faltado 2 semanas puntualmente. Y el tema es el siguiente, a la gente a veces les cuesta reconocerse como líderes. Y una de mis intenciones con este programa es desmitificar el liderazgo, ¿no? Es quitarle la caracterización que tenemos del liderazgo como un héroe. Yo que te conozco, probablemente de todos los invitados, al que más conozco es a ti, ¿okay? Que hemos andado carreteras juntos, hemos montado en aviones juntos, que hemos parrandeado juntos, que hemos hecho vida universitaria, trabajando desde el punto de vista universitario. Es decir, no me lo pueden contar. Tú eres un referente en tu familia.
Es decir, las decisiones dentro del círculo de tu familia, de tu entorno, donde están tus dos hermanos, tu mamá y tu papá, giran en torno a lo que Ernesto pueda o no opinar. Eso lo he visto muchas veces. Pero además te vi liderar equipos de estudiantes cuando estábamos en plenos conflictos en la institución y los detuviste, pero detuviste con inteligencia, con liderazgo, cosas que nos iban a afectar desde el punto de vista organizacional importantemente. Pero además te vi andar por los colegios del Táchira, encontrando gente que te siguiera para hacer cosas en la institución, pero además te he visto en reuniones y en sesiones. Entonces, cuando dice, oye, me cuesta reconocerme como líder, ¿dónde crees tú que está esa creencia que no nos permite mirarnos como líder? Y no lo digo solo por ti, sino porque te digo que me ha pasado varias veces. Mira, directamente no te podría dar una respuesta a esto. Lo que sí te puedo decir es que puede ser algo de modestia, ¿no? En el sentido de que, bueno, liderazgo de qué. Yo he sido parte de equipos que han liderizado procesos, ¿no? Digamos, no se me han asignado o he estado en equipos o en espacios donde se han tomado decisiones y los puntos de vista o criterios que yo haya expresado allí han valido para la toma de estas decisiones. Pero ejercer un liderazgo individual, particular, forjado o caracterizado por la personalidad, por el dinamismo propio, particular, eso no ha sucedido conmigo. Yo siempre he sido parte de equipos que han liderizado procesos, como te digo, y por eso es que quizás no me distingo como tal, ¿no? Es lo que te puedo decir de veras. Y te digo nuevamente, yo estoy convencido de que todas las personas tenemos algo de líderes y que estos se activan en los momentos que hayan que activarse. A lo mejor las coyunturas hacen que esos liderazgos se prolonguen en el tiempo y son las personas que distinguimos, ¿verdad? Como líderes de políticos, líderes sociales, líderes empresariales, comerciantes, de los deportes, ¿no? Pero no es mi caso particularmente, Amancio. Vale, perfecto. Tus hijos, Mis ¿cuál hijos. de ellos, Luis, Tania o Lars, cuál de ellos tú dices, ya está experimentando el liderazgo, se le nota que le gusta, que quiere, que se mueve para allá? La vida me ha dado la oportunidad de tener conmigo, ¿verdad? Junto, tener conmigo tres seres maravillosos. Uno de ellos es Lars Ernesto. Él vive en Oslo y él es muy creativo, él es un artista, él está en estos momentos profesionalmente dedicado a generar, digamos, campañas, tanto comerciales como institucionales, a través de los medios digitales, ¿no? Él es diseñador gráfico especializado en redes y sistemas web. Tengo conmigo a mi hija Tania Alejandra. Ella está estudiando todavía diseño de modas, pero más inclinado a la costura, ¿no? Ella le gusta el tema de la industria, entonces está muy metida en eso también. Y tengo conmigo a mi hijo Luis Alejandro, es el menor de ellos y casualmente va a iniciar la semana entrante la carrera de ciencia política acá en la Universidad de Panamá. Pero los tres tienen, digamos, una conexión con su entorno diferente, todos, Okay. y ejercen liderazgos en sus espacios de forma diferente. Ahora, digamos, liderazgo en términos de los que yo conozco, con los que yo me he relacionado en el mundo de la política, en el mundo, en el internacionalismo, podría decir que es mi hijo menor, que es Luis Alejandro, que es el que va a estudiar ciencias políticas. ¿Por qué? Porque lo veo con sus lecturas,
lo veo liderizando procesos en su bachillerato, lo veo liderizando procesos con sus amigos. Tanto nosotros venimos regresando en este momento de Venezuela y allá él tenía levantada toda una digamos, reactivó grupos que ya estaban, digamos, de su bachillerato, que ya estaban compañeritos que estaban separados, los volvió a juntar, se reunieron, organizaron cosas. Y acá también en este hermoso país donde vivimos ahora, en Panamá, igual él lo hace con sus compañeros de su bachillerato de acá, y me imagino que cuando entre a la universidad también. Ahora bien, atención con esto que te voy a decir. Yo lo veo porque de alguna forma uno desarrolla algún criterio para analizar el liderazgo político, el liderazgo social, y también el tema de las relaciones de poder, como hablábamos inicialmente. Entonces me doy cuenta técnicamente que él quizás es el que tenga más condiciones. Esto no quiere decir que mis otros dos hijos no tengan no ejerzan liderazgo en sus espacios de vida y de trabajo, como en efecto lo están haciendo. Sí, eso lo entiendo, y estoy seguro que es así, además, porque probablemente subrayando lo que tú has dicho ya varias veces, a todos tenemos la oportunidad de liderar en algún momento, y bueno, y yo siempre digo, en algún momento te va a tocar liderar y es mejor que te agarre formado para ello, preparado para ello, en términos de aprender el liderazgo. Si yo creo que hay un déficit a nivel del sistema educativo, tiene que ser que no nos han formado ni en liderazgo, ni en el manejo emocional, ni en la administración de nuestra cartera. Somos muy malos administradores de nuestras propias finanzas. Tenemos que empezar a aprender el mundo financiero desde muy joven. Pero bueno, ese es otro tema. Y sin duda alguna, probablemente lo lideran en su espacio. Pero uno comienza a reconocer las inclinaciones de la exposición a llevar a personas a un lugar donde no irían solos, usando la definición de Blaine Bartlett, y lo comienzas a ver y dices, bueno, aquí hay un carácter de líder. Le gusta a la gente, condición número 1 para liderar, que te guste la gente, y condición número 2, que lo quieras llevar a un lugar donde esa gente no iría solo. Entonces probablemente no se querían integrar los compañeros de estudio y llegó Luisito y los conectó y terminaron yendo por una fiesta juntos. Eso se llama liderazgo en pocas palabras, ¿no? Lo que no quiere decir que Tania no lo haga en su entorno, pero probablemente lo hace menos o no se ve, o Lash lo haga de otra manera, lo haga de forma digital y tampoco se exhibe. Dale, Ernesto, llegó el momento de culminar la oración. Yo te voy a dar una oración y tú con una o dos palabras vas a culminar la oración. ¿Okay? ¿Listo? Voy. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... amor. Las redes sociales son solo... para influir. La mayor virtud. Perdón, la virtud. La mayor virtud. La honestidad. La humanidad grita líderes capaces de... hacer el cambio. Vale. Ernesto, ¿cuántos países conoces tú si llevas la cuenta ya? Mira, Amancio, tenemos América Latina, tengo el privilegio que por una u otra razón conozco todos los países de América Latina, a excepción de las Guyanas y algunos países del Caribe, pequeñas islas-estado que no conozco. Conozco Jamaica, conozco República Dominicana, Haití, Cuba, pero no he tenido Curazao, pero no he tenido el privilegio de conocer San Martín, San Lucy, Grenada, etc. De resto sí he conocido toda América Latina y el Caribe, conozco algunos países en Europa, por supuesto, España, Luxemburgo, Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega,
También, digamos, puede ser que se me escape alguno. Digamos que conozco también en África, conozco Sudáfrica, conozco de Asia, Tailandia, conozco también Birmania, ¿verdad? O Myanmar, como se le llama ahora. Conozco Japón. Vaya, digamos que tengo las dimensiones de los 5 continentes, de las 5 regiones, y he tenido el privilegio, pues, de intercambiar y de estar en estas culturas y conectar con personas de estas nacionalidades, tanto en sus países como en espacios donde nos hemos encontrado todos. Y te hago esa pregunta porque, primero porque lo quería saber, para chismear nada más. Y la segunda era porque te quiero hacer una pregunta muy particular. Sí. Ya sea, llámalo trabajo, llámalo tu liderazgo, yo lo llamo liderazgo, permíteme que lo llame así. Sí, no te preocupes. El lugar más remoto al cual te ha llevado tu liderazgo. Y cuando digo lugar, no hablo necesariamente de un lugar geográfico, sino dice, oye, yo jamás en mi vida pensé estar en este lugar con esta gente haciendo mi trabajo, ejerciendo mi liderazgo, en todo caso, como me gusta llamar. Por algunas razones. Yo te voy a contar una mía y resulta que, como sabes, mamá es de Trujillo, es de Torococo, y una vez recibí una invitación que no fue gestionada por mi madre, que pudo haber sido, para ir a darle, cuando escribí el libro, Ponte en Acción, para ir a dar una conferencia a los jóvenes de la alcaldía de Torococo. Y sabes, primero, Torococo es un pueblito, probablemente es un pueblito, no es tan caserío, es un pueblito interesante, en Trujillo, en Venezuela, pero yo jamás pensé en retribuirle la gratitud de agradecerle a esa tierra que vio nacer a mi madre gracias al libro. Y yo digo, wow, ese ha sido el lugar más remoto al cual emocionalmente me ha llevado a mí mi libro, en este caso mi liderazgo. ¿Cuál ha sido tu lugar más remoto que tú dices, cómo hice yo para llegar aquí? Bien, te voy a poner 2 casos. El primero de ellos sí es geográfico, referido a nuestra región. Si tomamos como punto de partida la ciudad de Panamá, por ejemplo, o alguna capital por acá cerca, Bogotá o Caracas, este lugar es la ciudad capital de Myanmar, Yangon, ¿verdad? Allí fui por un tema de análisis de la situación política del país, que acababa de pasar por un golpe de Estado, que todavía incluso está eso allí activo, y violación de derechos sindicales y derechos humanos, la figura de personas que promovían, ¿no?, la democracia, etcétera, detenidos y tal, y también en combinación con esto en combinación con un tema forestal y de la industria forestal y de la madera, porque yo soy miembro de la Cámara Social de FSC Internacional, del Forest Stewardship Council, es el Consejo de Administración Forestal, que es una firma certificadora de buenos manejos forestales. Es un sello, el sello verde que decimos, está en muchos productos ya acabados y finalizados que se comercializan en toda la región. Y estuve por allá entonces con estas 2 funciones. Yo la verdad me llegué a preguntar, estando allí, recuerdo la madrugada que me levanté por el cambio de hora y dije dentro de mi caramba, ¿dónde yo he venido a parar, ¿no? Bien lejos, la verdad. Y recordé entonces a Pablo Neruda, que fue cónsul de Chile, ese bello país donde estás tú en este momento, allá en Birmania, y tuvo problemas con una novia que tenía, etcétera, ¿no? Y bueno, por allá anduve en alguna ocasión. Y el otro caso, creo que, no sé si ya yo pasé de los 50 años, Amancio, y no es un viaje geográfico, sino es un viaje interno hacia el interior de uno mismo. Eso es una cosa que uno tiene que conocerse a sí mismo, que tiene que interiorizar, ¿no?, sus agonías, sus angustias, para poder entonces dar lo mejor de sí. Porque si tú no te conoces a ti mismo, no vas a conocer nada.
es como el que dice que el que quiere olvidar de dónde viene o de qué proceso sale, ¿verdad? Para proyectarse en el futuro, no va a llegar a ninguna parte, porque el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Entonces es necesario ese viaje interior, al interior de nosotros mismos, para conocer desde nuestras pasiones hasta nuestros sueños, anhelos, y poder seguir caminando para alcanzarlos. En ese viaje interno, ¿con qué te conseguiste que te gustó haberlo conseguido? La verdad, los primeros pasos de este viaje interno los di en mi adolescencia. O sea, no sabía que lo estaba haciendo. Pero yo me preguntaba siempre, ¿qué? Yo no voy para ingeniero. O sea, no es porque no sea capaz, sino que es muy fría la ingeniería. No doy para médico porque tengo terror a una herida, ¿no? O sea, y no es que no sirvo para eso, a lo mejor si me mero hubiese sido cirujano, neurólogo, algo así, pero tampoco. Entonces yo me revisaba yo mismo, y llegué a la conclusión de que yo iba a estudiar lo que yo iba a estudiar y lo iba a hacer fuera donde fuera que tuviera que hacerlo, y lo intenté muchas veces. Yo intenté ingresar a la Universidad de los Andes en Mérida, yo intenté ingresar a la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Y yo recuerdo que habían tantos problemas para entonces para ingresar a una universidad en nuestro país, que finalmente terminé en México presentando un examen de admisión, por cierto, en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una hija de la excelsa Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, como tú dices. Y fue ahí estudié ciencia política, porque yo quería entender ese tema del poder, ¿no? Ese tema de cómo impactar para que esas relaciones, esas confrontaciones no fueran violentas, no fueran complicadas, digamos, se dieran con el menor daño colateral posible, como te dije inicialmente. Entonces, a donde quiero llegar con esto es que lo logré, y entonces desde entonces ha sido un permanente camino hacia el interior de mí mismo para que esté, digamos, en armonía lo que hay adentro, lo que hay en la cabeza, lo que hay en mi corazón, con lo que tengo frente de mí en el mundo exógeno, en el mundo externo, para avanzar sobre él, ¿no? Ernesto, ¿qué te gusta de ti? Perdón, Amancio, no te escuché bien. ¿Qué te gusta de ti? De mí. Ajá. De la pasión que le pongo a las cosas cuando de verdad estoy convencido de que hay que sacarlas adelante. No miro para los lados, sino que le doy, y eso me encanta. Me encanta cuando me siento encaminado, cuando tú te pones a escribir, por ejemplo, y escribes con una pasión y te salen las cosas. Eso me encanta. Un placer culposo. Mentirillas piadosas. Un libro indispensable. Un libro indispensable, Amancio. Hay tantos, Amancio, tantos libros con los que me he encontrado yo, digamos. Bueno, a ti te pasó, supongo yo. Tú y yo tenemos la particularidad que nos gusta la lectura y tenemos grandes bibliotecas, o tuvimos grandes bibliotecas en Venezuela, la mía está en Venezuela, y solo nos pudimos traer un grupo. Por lo menos yo para Chile solamente me traje una maleta de esas de las pequeñas, y ahí me traje los libros esenciales. Supongo que te toca irte a vivir a Birmania y solamente te puedes llevar un libro. ¿Cuál te llevas? En este momento me llevaría la Biblia. Ok. Un hábito que quieres desechar de ti, que quieres ya detener, porque no te es productivo. Pensar tanto antes de dar el paso inicial, que no es procrastinación, sino es como que lo analizo mucho como para no equivocarme al final, pues doy el paso y ya por ahí no era, ¿no? Pero ya aprendí que por ahí no era. Vale. Querido Ernesto, llegó el momento del liderazgo. En este momento quiero que compartas con quienes están conectados, quienes están viendo esta transmisión, un momento en tu vida de liderazgo, cuando actuaste como líder e impactaste a uno o a muchos y lo recuerdas como un hito, o que alguien hizo algo por ti
y actuó como líder y tú lo recuerdas y quisieras reconocerlo en este momento. Hazlo de manera anecdótica para que aprendamos del liderazgo en lo cotidiano, en lo tradicional, en lo que ocurre en el día a día. Wow. Bueno, a ver, como parte de los equipos los que he estado, ¿verdad? En este mundo del internacionalismo, digamos internacionalismo de organizaciones sindicales, ¿no? De organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En alguna ocasión formé parte de un equipo y se asignaban tareas. A mí me encargaron que estructurara un equipo, un subequipo, ¿verdad? Para tratar de concientizar a las organizaciones sindicales de lo que significaba el trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Tamaño, reto y desafío. Bueno, me acuerdo que lo hicimos para entonces, no era como ahora que tenemos las redes a nuestro servicio, etcétera, no había que hacerlo localmente en el terreno y había que entonces visitar estas organizaciones en sus lugares de acción y convencerlos de que el trabajo infantil era un flagelo a la sociedad, ¿no? Y frustraba la posibilidad de sociedades mejores en lo inmediato y a mediano y largo plazo. Y fue así como entonces me fajé, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Estructuré un equipo y comencé a dar mis tumbos por toda América Latina y el Caribe, visitando capitales, visitando poblaciones, visitando lugares donde la tragedia del trabajo infantil raya la esclavitud de los padres, ¿verdad? Donde se da incluso servidumbre por deuda, como en la Amazonía peruana, donde se fabrican ladrillos y los niños están obligados a trabajar porque sus padres deben dinero, deben la casa donde viven, deben la comida que se comen en lo diario. Entonces, fue así como me fui encontrando con tragedias, pero también con grandes ejemplos. Y yo recuerdo que trabajábamos y recorrí la región con este propósito, con esta dinámica. Y incluso yo salí de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores en un Inter del año 97 al año 2001, ¿verdad? Y en ese Inter sucedió lo que esperábamos que sucediera antes cuando hicimos la campaña. Sucedió que en la Organización Internacional del Trabajo se aprobó el convenio 182, ¿verdad? Contra las peores formas de trabajo infantil y entró en vigencia en el año 2000. Todavía muchos países no lo han ratificado, pero es un triunfo, Amancio. ¿Por qué es un triunfo? Porque incluso quienes nos están escuchando pueden entenderlo. Estos convenios, una vez que que entran en vigencia, los países los adoptan y al adoptarlos comienzan a hacer leyes nacionales. Ahorita no tengo preciso cuántos países lo han ratificado y cuántos no, pero en América Latina una gran cantidad de países lo han hecho y por lo tanto son leyes que en el lugar prohíben el trabajo infantil. Por supuesto se dirá, no, ¿qué sirve un convenio de la OIT? Los niños siguen trabajando, pero yo te aseguro que por lo menos algunos niños se han salvado de esta tragedia. Para la organización que trabajé entonces y para mí personalmente fue un gran momento y me hizo sentir muy bien. Gracias, hermano, por eso. El mundo te lo va a agradecer en algún momento, estoy seguro que sí. Y probablemente ya hayan familias que lo agradecen. Y eso es liderazgo. Voy a cerrar esta conversación pidiéndote que te coloques en un escenario. Dentro de 20 años, Luisito, ya no lo llamaremos Luisito, sino Luis Alejandro, decide incursionar en la política de Venezuela. Y cuando toma la decisión, acude a su papá y dice, papá, dame 3 consejos para evitar equivocaciones en mi liderazgo político en Venezuela. ¿Qué le diría? Bueno, no sé si 3, pueden ser más o incluso pueden ser menos. Lo primero que le diría es, hijo, si usted cree fervientemente
que usted tiene un rol que jugar en este proceso, éntrale. Después le diría, sigue tus pasos, acompáñate de los principios y valores que se han formado junto contigo, la familia, de tu cultura, de tu país, ¿verdad? Y sigue adelante con ellos, séle fiel a eso, ¿verdad? Y la tercera recomendación que le diría o que le haría sería, sé honesto, trata de no contagiarte con el flagelo de la corrupción, porque primero atentarías contra ti mismo y segundo atentarías contra la sociedad a la que dices que vas a servir. Y estarte muy atento a las situaciones. Yo le diría, ¿no? Espero que esta decisión, que te vas a acompañar con estas 3 recomendaciones, pero espero que esta decisión sea, digamos, el resultado de analizar que hay situaciones adversas y de que tú crees fervientemente que con tu participación las puedes revertir. Si tú crees que las cosas van a ser mejor porque tú vas a acompañar esos procesos, hágalo. Hágalo, hijo, y le doy la bendición. Amén, pana. Querido Ernesto, las cámaras son tuyas para que te despidas de la audiencia, invites a todos a que te sigan y a que te consigan y a que reflexiones, tu última reflexión de liderazgo. Te dejo solo en las cámaras. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, querido Amancio, gracias por la oportunidad. Quizás acá yo, como reflexión final, agregaría o insistiría, mejor dicho, en la última recomendación que le haría a mi hijo, en caso de que él decida intervenir en la vida de la política o en la vida del liderazgo de procesos, de grupos, de organizaciones, de sociedades. Decirle que sea entonces el resultado de la observación de situaciones adversas y que si se cree que cada uno de nosotros que veamos situaciones adversas en nuestro entorno, verá, si estamos convencidos que con nuestra actuación las podemos revertir y podemos hacer un mundo mejor, hagámoslo. Es una responsabilidad que tenemos como personas y como ciudadanos.